¿Sabes por qué ves este vídeo? Porque vas a aprender más que en otros. La clave es no cometer estos errores en nuestros dibujos de 3D. Es más importante la luz y la sombra que la forma de nuestras letras. Casi todo el mundo falla en esto, como en el mismo plano meten diferentes sombras o luces. Hoy te enseño a hacerlo bien con estos tips. Lo primero, entender lo básico, conociendo dónde dibujar la sombra, sombra proyectada, luz directa y luz. Ubicamos un punto de luz. En esta ocasión voy a hacer varios cubos. Recordando al dibujar que todos los lados son paralelos entre sí para que sea simétrico. Le dibujo los 3D y ahora dibujo un segundo y un tercer objeto para más tarde dibujar la sombra proyectada. Y si no sabes lo que va a ver, cómo cambia tu dibujo con este pequeño detalle. Ahora le doy volumen a nuestros cubos con el 3D guiándolo a la misma dirección para no complicarlo tanto. Al menos en esta ocasión. Si el punto de luz viene de aquí, tenemos que tener en cuenta que la parte de luz de más luz no la vemos porque va a estar desde atrás. Así que las partes opuestas, como estos lados, serán la zona más oscura que vamos a ver. Las partes donde más luz serán la zona de arriba menos esta que tendrá algo menos por la ubicación. Que al estar casi a la misma altura le llegará algo menos. Voy a tirar una línea recta para que podáis visualizar mejor. Estoy utilizando la esquina como referencia para tener una guía. Empiezo a dibujar la sombra más oscura dando una primera base de tonalidad. Una vez que tenemos todos los laterales que tienen la misma posición, se le puede reforzar algo más en estas partes de abajo a izquierda, ya que serían las partes donde también tendría sombra. Aunque no lo veamos, tenemos que imaginarlo. En este lado le podemos dar un toque de suave de sombra para diferenciar la parte donde le llega la luz directa, que es la zona de arriba. Aquí repito lo mismo, pero ese lateral le llega más luz que en las demás. A diferencia de otros cubos, en la parte de arriba llega más oscuridad. Ahora viene la magia, donde teniendo de referencia la posición de la luz voy a dibujar la sombra proyectada. El cubo de arriba le hace sombra al de abajo. Si viniera de más arriba la luz, sería la sombra proyectada de esta manera. Os lo digo porque desde nuestro ángulo vamos a tener una sombra poco bonita, que desde más arriba, al menos en este dibujo. Podemos ir dibujando la sombra proyectada en el suelo de esta manera como siempre se ha hecho, siempre teniendo en cuenta la perspectiva y que estén simétrica con nuestros cubos. Luego os voy a enseñar cómo sería con una letra y de diferente ángulo de luz para que veáis con más referencia. La sombra proyectada voy a colorearla más oscura. Esta sombra tiene más distancia ya que está más levantado, así que no estaría tan cerca del suelo y debería ser más clara y menos nítida, así que juego con un degradado para dar un poco ese efecto, aunque es un boceto rápido lo que os estoy enseñando hoy. Ahora os enseño un truco para que os salga mejor. Si la luz es A, creamos una línea dibujando o imaginaria vertical hacia la línea de horizonte, donde marcaremos en el cruce como posición B. Todo esto no habrá que hacerlo una vez que visualicemos de forma natural o tengamos ya referencia para hacerlo más rápido y cómodo. Tirando líneas rectas desde el punto de luz voy teniendo nuevamente de referencia los ángulos altos y visibles de cada cubo. Eso nos marcará hasta dónde llegará nuestra sombra en algunos ángulos. Como el cubo de arriba será extremadamente larga la sombra por la posición que tiene, el punto B, que es donde se cruzan con la línea de horizonte, nos marcará la perspectiva de sombra, y donde se cruzan el punto A con el B, en la sombra es donde tenemos que ir dando un sombreado para ir avanzando nuestro dibujo. Como veis ya se va visualizando mejor, y como dije que el cubo de arriba casi no tenemos espacio para ver toda la sombra que se nos sale del papel. Con la luz más alta tendremos una sombra diferente en nuestro cubo y esfera. Con las líneas de luz ya marcadas voy marcando la dirección de la sombra. Relleno la sombra donde se cruza con el ángulo de luz, sabré dónde se termina, y en la esfera tenemos que recordar que el punto más alto es en el centro. Imaginando que está en el centro de un cubo y partiéndolo en cruz tenemos el centro de la esfera. Ahora lo dibujamos en perspectiva y rellenamos la sombra. Creo que tendría que ser algo más corta la sombra ya que viene desde un ángulo bastante vertical. La parte que estaba esperando de cómo dibujarlo en una letra. Le dibujo los 3D con un poco de perspectiva hacia el lado donde vendría la sombra proyectada. Marco la línea de luz de la parte de arriba seguidamente de la sombra. Recordamos que donde se cruza es donde termina la sombra. Ahora buscamos el centro de la B para dar esta forma que tiene y el hueco que tiene en medio también.
Siempre recordando la perspectiva que tiene, ya que tiene la sombra proyectada, que no se nos olvide los pequeños ángulos o la sombra que crea los 3D. Incluso al venir la luz de arriba nos taparía la parte del centro, ya que choca con la parte de arriba de la B. Así que este es el resultado más técnico, donde dibujamos una sombra proyectada en una letra 3D. Resumen, dibujas una letra objeto 3D, ponemos puntos de luz en una línea recta vertical donde marcaremos la línea horizonte, donde desde ahí podremos guiarnos para marcar la sombra proyectada. Y bueno, voy a darle por último la sombra a la letra, recordando que la luz viene de atrás y arriba, por eso esta parte se ve más oscura y la parte que tiene luz más directa es la de arriba. Recuerda que en mi canal de YouTube tengo diferentes vídeos que te pueden venir muy bien y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo.